Bueno, es un auténtico placer hacer esta entrevista con uno de los, en este momento, hispanistas de moda. Un hombre que, como él recuerda, cuando vino por primera vez a España estaba solo defendiendo unas ideas que no son otras más que las de la hispanidad, la de los lazos de sangre, culturales, históricos entre América y España. En un momento, sobre todo, muy especial, como es un momento del día de hoy en el cual una persona como Pedro Sánchez, que asume el poder y asume el poder de la mano de gente que trae la leyenda negra de la mano o defiende la leyenda negra de la conquista de España en América, pues es más necesario que nunca hacer esta entrevista y hablar de este libro, Lo que América le debe a España. Es parte de esa trilogía, no sé si acabará en cuatrilogía, quintología, ya nos contará su autor, pero cada vez más necesario. Ya saben los títulos: Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, y ahora este último, Lo que América le debe a España. No hablo de otro que Marcelo Ullo. Marcelo, qué honor tenerte aquí en OK Diario, muchas gracias. No, Luis, el gusto y la alegría es mía que me entrevistes. Recién estrenado premio Hispa Unidad este fin de semana ahí en la Gran Vía, donde muy grandes hispanistas estaban en esa reunión, en ese almuerzo de homenaje a tu obra y rindiéndote homenaje desde el afecto y la admiración y el mérito, entregándote la estatuilla de Blas de Lezo, ese medio hombre que evitó que los ingleses se hicieran con una parte de la América española. Mérito poco, Luis, mérito poco. Yo soy un enano sentado sobre el hombro de gigante y muchos amigos que me quieren. Mérito poco. Bueno, contabas que cuando viniste a España con Madre Patria bajo el brazo, eras un auténtico, casi un desconocido y que te sentiste solo. De Madre Patria para aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué dirías? ¿Cómo ha ido evolucionando tu obra? No, ha ido evolucionando siempre para bien, digamos. Yo llegué con un libro bajo el brazo que era Madre Patria. El libro se publicó en mayo, pero yo llegué en octubre por problemas familiares de salud. Llegué en octubre y la verdad es que no conocía a nadie en Madrid. No tenía una agenda, no tenía prácticamente nada. Y ahí la providencia fue ayudando las cosas. Estaba parado frente a la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Pasa una persona y me dice: ¿usted no quiere dar una conferencia en la Gran Peña? Bueno, hombre, le digo, si para eso vine, si para eso vine. Después otras personas me llaman por teléfono, me dicen: ¿usted no quiere venir a tener una reunión con nosotros a la Plaza de los Delfines, Plaza Argentina? Sí, le digo, me tomo un taxi y voy. Yo tampoco sabía dónde quedaba eso, si era lejos, cerca. Y ahí me encuentro con dos personas y me dicen: mire, le queremos organizar a usted presentaciones en casa de familia, acá en alguna universidad. Y digo, yo encantado, pero yo me tengo que ir a Argentina porque se me ha ido el tiempo y no tengo, y tengo que volver. Y así que nada, muchísimas gracias. No, me dicen, pero ¿cómo? Y sí, me tengo que volver. Dice, ¿y no puede volver? No, volver, digo, nosotros somos en Argentina, usted no sabe la diferencia dólar. Claro, muy peso, caro. Carísimo. Y uno me dice: no, nosotros no se haga problema, el pasaje lo pago yo. Mire, le agradezco muchísimo, pero tampoco, porque vivir en Madrid para nosotros con nuestro sueldo es imposible. Y ahí hay una persona que yo se lo agradeceré toda la vida, un auténtico amigo mío ahora, Agustín, que saca, se entiende, un manojo de llaves del bolsillo y me dice: no me conocía. Y me dice: macho, tú eres más argentino que yo, más español que yo, me dice, más español que yo. Me da la llave y dice: y cuando vienes te quedas en mi departamento. A mí me asombró eso, es decir, fui encontrando una generosidad enorme, una receptividad enorme a mi obra, cada vez, ¿no es cierto?, que he venido a España, primero a presentar Madre Patria, después Nada porque pedí perdón, y ahora Lo que América le debe a España. Es decir, no puedo decir más que he recibido atenciones, afecto, y tengo solamente agradecimiento. Marcelo, ¿a qué le atribuyes el éxito de tus libros, que se venden hoy como churros en las librerías? Porque, como tú dices, había otros autores antes que te precedieron, pero quizás puede ser que tú has dicho lo mismo, pero con otras palabras
que calaron mejor, que se entendieron mejor? Bueno, ¿O el momento también? Hay dos cosas, digamos, ¿no? Primero que cada uno tiene su estilo, ¿no es cierto? Y bueno, yo tengo un estilo que nos formamos en Argentina, que quizás es un estilo muy frontal y muy directo de decir las cosas, es decir, al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto? No voy con medias vueltas, podría ser. Y después hay una circunstancia que es la que yo denuncio, es decir, y que esa circunstancia creo que es la que explica todo, es decir, ¿por qué hay un sector en España que critica la conquista española de América? Es decir, que en el fondo se autoflagela, o sea, flagela a la nación y a la nación. Es muy sencillo, porque hay un sector que es el que gobierna actualmente en España, con distintos tipos de aliados, que critica la conquista española de América, porque ellos saben que la conquista fue la continuación de la reconquista, y en realidad lo que ellos están criticando es la reconquista española. Para ese sector, ¿no es cierto?, la conquista de América, que en realidad fue liberación, y la reconquista es un error y un horror. Para ellos España no debería haber nunca existido. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza, pero no pueden confesar que para ellos España no debería haber existido nunca. Para ellos, en su mentalidad, lo que ellos tienen acá adentro, es que debería haber 4 estados, 5 en la península, y hasta te diría, hasta inconscientemente trabajan para eso. ¿Está? Por eso el libro llega en un momento donde la sensibilidad del pueblo español está herida por una clase dirigente que piensa que España no debe haber existido, que España es un mito, que debería haber una Cataluña independiente, un País Vasco independiente, una Galicia independiente, una Andalucía independiente, quién sabe qué, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, yo vengo y digo estas cosas y la digo frontalmente y entonces la gente reacciona diciendo, bueno, este hombre tiene razón, dice lo que nosotros pensamos y otros no se atreven a decir. ¿Y no te sorprende también que los españoles dicen, vaya, pero mira, es que no nos odian? O sea, vienen de Argentina y no nos odian. Hablan bien de nosotros, defienden lo que hicimos allí. Y eso es curioso porque en Argentina, lo hemos comentado alguna vez tú y yo, no había la hispanidad no estaba en cuestión. No estaba en cuestión hasta un periodo muy corto de tiempo, muy reciente, que podríamos decir que fue durante el kirchnerismo, que influenciado por el indigenismo chavista, pone en cuestión estas cosas. Pero la hispanidad no había estado en cuestión. Pero sin embargo, los españoles no tenían clara conciencia de eso. Sí, la hispanidad empieza a estar en cuestión con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que se hace dueña del peronismo y cree ella que va a refundar todo, porque ella es una chica que le gustaría estar, o le hubiese gustado estar en el mayo del 68, con su gorrita, ¿no es cierto?, en las barricadas, y tiene pretensiones intelectuales, pero no le da el piné para tener pretensiones intelectuales, y entonces quiere refundar todo. Y contrario de la tradición de su propio partido, que era un partido profundamente hispanista, como también ha sido profundamente hispanista el Partido Radical. Es decir, en Argentina había 2 grandes partidos, ya ahora es todo distinto, pero sí. Estaba la Unión Cívica Radical, fundada por Hipólito Yrigoyen, que justamente es Hipólito Yrigoyen el primer presidente de Hispanoamérica que dice que hay que festejar el 12 de octubre como feriado nacional y escribe por decreto por qué festejar el 12 de octubre, pero hay que aclararle a los españoles que es el primer presidente elegido en Argentina de forma realmente democrática. Entonces, Irigoyen era hispanista, la Unión Cívica Radical era hispanista, y el segundo gran partido, o primero dependiendo de las épocas, que era el justicialismo, su fundador también era hispanista. Entonces, Juan Domingo Perón, era hispanista. Juan Domingo Perón, que aparece mucho en tu obra. En este libro, muchas citas de Juan Domingo Perón, también de Evita. Cuéntanos esa faceta que los españoles también olvidan, que es el sentimiento de cercanía que tenía Perón con España, la defensa ultranza que hizo el peronismo, porque en muchas cosas el peronismo ha sido nefasto, pero en esta hay que reconocerle que la defensa que hace de la hispanidad es palpable, es patente, está ahí, y tú la recoges mucho en tu libro. Pero no solo fue una defensa de la hispanidad verbal, ¿no es cierto?, o discursiva, porque de discurso todos podemos ser generosos, y en los discursos todos podemos ser valientes. Hay que acordarse que España, ¿no es cierto?, había sido condenada a muerte, esa es la verdad, es decir, las 2 potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética,
habían condenado a España a muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que le habían hecho un bloqueo, nadie podía comerciar con España, como España producía menos alimentos que lo que consumía su población. Si yo hago un bloqueo a una nación que produce menos alimentos que lo que consume, ¿qué pasa? La gente se muere de hambre. Y en ese momento Perón, que representa a la Argentina, porque en realidad fue toda la Argentina, toma una decisión que no podía ser otra. Dice, hay que ayudar a España. ¿Y por qué?, le preguntan. Porque un hijo nunca deja a su madre morir de hambre. Y lo que haya hecho la madre no tiene ninguna importancia, no tiene importancia el gobierno. Eso no importa nada, si se equivocó, buen gobierno, mal gobierno, nosotros no podemos dejar morir al pueblo español de hambre. Y eso, se entiende, fue una decisión histórica, se entiende, tomada por Perón, pero acompañada por todo el pueblo argentino, porque no hubo un solo político, ni un solo periodista que dijese, no, no hay que hacer eso. Nadie. Es decir, el pueblo argentino acompaña eso en bloque, es decir, salvar a España de la muerte por hambre, porque hoy de esto se olvidan los españoles, se olvidan que si no hubiese sido así, habría, se entiende, museos con fotos, se entiende, de gente muriendo en la calle, como vemos fotos de cuando fue la hambruna en el Biafra, ¿está? En el África. Sí, solo los más mayores sí. se acuerdan de aquellos envíos de carne, de trigo y demás. Pero en general es verdad que los españoles en ese sentido se han olvidado de lo que también, modestamente, Argentina han perdido la memoria histórica de muchas momento, cosas, ¿no? Y por eso también, como me preguntaba, el libro es un éxito. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a traer la verdadera memoria histórica, no la memoria histórica que mira con un solo ojo. Claro. ¿Está? La verdadera memoria histórica, es decir, cuál fue la obra de España en América. ¿Está? Y entonces esa obra de España en América, y por eso el libro se llama lo que América le debe a España, ¿no es cierto? Yo cito una frase de un hombre que no se lo podrá acusar de nacional católico, retrógrado, miembro de no sé qué cosa, ¿sí? Que fue Augusto César Sandino. Sandino no era un antiimperialista como Maduro, que él habla, grita, pero después se esconde. No, no, Sandino era un hombre de pistola en mano contra la ocupación de su país por los Estados Unidos. Y Sandino dice, yo antes veía mal la obra de España en América, pero ahora, dice, que he reflexionado, ahora que soy mayor, dice, nosotros le debemos a España nuestra cultura, nuestra lengua, nosotros somos españoles indios de América, españoles indios de América, indios españoles, porque Sandino era hijo de India, de una India que trabajaba de empleada doméstica, es decir, la clase social más baja de Nicaragua. Y dice, nosotros somos esto. ¿Y por qué? Porque España nos dio su ser. Es decir, nos dio lo que hace, se entiende, que podamos caminar desde el Río Grande a la Tierra del Fuego sin jamás cambiar de lengua. Un poquito más picante comemos allá, pero y que nos entendemos perfectamente, y nos dio los valores. Nos dio el ser, que es lo más importante que uno puede tener. Marcelo, tú pones también, tú y otros, Patricio Lons, por ejemplo, han puesto la historiografía argentina, la tradicional, la que yo estudié en el colegio, patas arriba. Y para muchos, en ese sentido, fue, entre los que me incluyo, fue una revelación o un cuestionamiento, poner cosas de vuelta sobre la mesa que uno creía que eran verdades inmutables, ¿no? Entonces, te pregunto cómo fue recibida tu obra en Argentina cuando tú pones en la picota a los próceres de la patria, a personajes que eran prácticamente indiscutibles. Bueno, no, mi obra no fue cuestionada ni aplaudida en Argentina, porque mi obra no se conoce en Argentina. Es decir, no se ha publicado el libro en Argentina, no se ha importado, no se vende. Hay algunos que pueden comprarlo vía Amazon o vía en otra plataforma de estas así, que se compran libros virtuales, pero hay que pagarlo a precio de oro porque se compra en Madrid y hay que pagar el envío. Entonces son muy pocos los que pueden comprarlo de esa manera. Es decir, mi obra no está en ninguna librería de Argentina, no está en ninguna librería de México, ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Ecuador. Ningún hispanoamericano puede ir a una librería y pedir mis libros, ninguno. ¿Y eso qué razón tiene? Bueno, esto es lo que me decía mi mamá. Mi mamá me decía, Marcelo, dice, las brujas no existen. ¿Estás segura, mamá? Sí, sí, estoy seguro, pero que las hay, las hay. Como dicen en Galicia, ¿no? Está claro. Es decir, evidentemente hay alguien que no quiere
o que no le conviene que el libro se lea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo lo hace? No tengo ni Pero idea. sin embargo tú formas parte también de una historiografía que en México, por ejemplo, con la figura de ahora a una defensa también o un resurgimiento de la figura de Hernán Cortés por propios historiadores mexicanos, por poner un ejemplo. ¿Tampoco allí No, en México se no te se está ve. escuchando? No. Bueno, es decir, te digo, hay gente que lo compra, pero no puede ir a una librería a comprarlo. ¿Está? No, eso hasta ahora no ha sido posible. Te quiero preguntar porque hay una parte, leyendo tu libro, bueno, tú haces todo un análisis primero sobre el tema de los valores, porque tú dices, la identidad son valores y lengua. Claro. Y tú la primera parte hablas de valores. Valores, Sí. el sedimento cultural de Occidente. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué es tan importante recordar de dónde venimos? Primero porque si no se cae siempre en una posición racista. Es decir, para nosotros la nación no es la raza, no es el color de piel de una persona, oscura, más o menos negrito, más o menos blanco, amarillo, ojos oblicuos, ojos redondos, eso no tiene nada que ver. Es decir, la hispanidad que es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, los valores, y a saber morir con dignidad cuando no se puede vivir de acuerdo a los valores. Es decir, es un estilo de vida, es unos valores que nos unen con una lengua, que nos da la identidad. Y entonces es importante preguntarse de dónde nos viene esa identidad, de dónde nos viene esa lengua, de dónde nos vienen esos valores, ¿está? Porque también lo que está actualmente, se entiende, en cuestión, y por eso los jóvenes se confunden, es que no se sabe de dónde venimos, ¿está? No se sabe de dónde venimos. Nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros venimos de 3 colinas, venimos de Atenas, de Roma y de Jerusalén. De Atenas, porque los griegos son los primeros que realizan realmente una democracia. ¿Y por qué los griegos realizan una democracia? Porque la democracia no es que cada hombre vale un voto, es mucho más que eso. Es la conciencia de la dignidad, la conciencia de la libertad, pero sobre todo saberse que puede haber un pensamiento racional, independientemente de un pensamiento místico. Los griegos dicen, señores, hay que saber diferenciar entre sustancia y accidente. Hay mesas, ¿no? Mesas cuadradas, redondas, triangulares, con 3 patas, con 4. Los griegos dicen, eso hace que eso sea una mesa. La sustancia, las patas, 3, 4, 5, negra, blanca, es un accidente. Y entonces, cuando en una democracia como pasa ahora, ¿no es cierto?, se cree que por un decreto ley o porque lo vote el Parlamento, la votación puede decir que cada uno elige la sustancia que quiere, ¿está? Que la sustancia la determina el deseo. No, mire, escúcheme, la sustancia no está determinada por el deseo. Una mesa independientemente de mi deseo. ¿Puedo dormir sobre una mesa? Sí, duerma, y después se va a quedar arruinada la columna porque el deseo no cambia la sustancia de las cosas. Esa es la condición fundamental de la democracia para que todos podamos vivir y entendernos racionalmente. Si no, la democracia, ¿qué sería? Una tiranía de las minorías o de la mayoría que impondrían, se entiende, cualquier cosa en contra, se entiende, de lo que es racional. Y eso se lo debemos a los griegos. Y le debemos a los romanos el hecho de decir, señores, lo que los griegos dicen está muy bien, pero hay que tener un cuerpo de leyes. Sin leyes que se cumplan para todos y siempre, desde el que manda hasta el último, ¿se entiende? No hay forma de convivencia, lo vemos hoy en España. Es decir, ¿por qué la gente, se entiende, está en las calles? Porque se han salteado el derecho, porque no hay más derecho para todo. Hay derecho para unos. Parece que en España hay ciudadanos de primera y de segunda. Los de Cataluña serán ciudadanos de primera, los de Castilla ciudadanos de segunda, los vascos ciudadanos de primera, los de Andalucía ciudadanos de segunda. Bueno, los griegos dicen no. Es decir, los romanos dijeron, hay derecho para todo, el derecho debe ser para todos, ¿está? Entonces, Roma aporta el derecho, Grecia el pensamiento, la forma de pensar auténticamente democrática, pero claro, eran sociedades paganas, ¿no es cierto?, donde si bien intuían el orden natural, no tenían revelación, no sabían que todos los hombres eran iguales, porque eran hijos del mismo padre, y entonces todos los hombres tienen que ser libres, no puede haber esclavitud. Y el cristianismo elimina la esclavitud, no al principio, muy de a poco, pero lo elimina, es decir, purifica a Atenas y a Roma. Y eso España lo lleva a América, lleva lo mejor, se entiende, de la cultura del mundo a América. Nosotros estamos agradecidos por haber llevado la mejor cultura que había en ese momento a América. ¿Qué es lo que le debe América entonces a
a España? Porque tú hablas hospitales, universidades, una lengua, bueno, parece es una herencia cultural infinita. Le debe su ser, es lo que dice Sandino, debe su ser. Es decir, ¿qué le debes vos a tu mamá? Y a tu papá. Es decir, por ahí te dejó una casa de herencia, 2 o 3, te puede dejar 100 casas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que uno lo marca? Y la herencia de sus padres, y los valores que recibió de su madre y de su padre, y el cariño con que te crió. ¿Está? Eso es lo que uno le debe, ¿está? Que hace que sea vos lo que sos, ¿está? Porque el dinero va y viene, las propiedades podrías perderlas, pero tu ser no lo perderás nunca. Y nosotros le debemos a España nuestro ser. Después nos podrá ir bien económicamente, mal. Podremos estar desarrollados o subdesarrollados, a veces más rico que España, a veces más pobre. Pero eso es como el dinero, va y viene. No es el ser de las personas. ¿Y qué le podemos aportar nosotros, los que venimos de América, a España en este momento? Y la reconquista de España, porque España está perdida. Sí, lo que le va a deber España a Hispanoamérica es su salvación. ¿Por qué? Porque cuando un país tiene una pirámide funeraria, que quiere decir que nacen muy pocos niños, se va produciendo una pirámide funeraria, ¿no? Muy pocos niños. No demográfica. Muchos viejos. Funeraria. Sí, claro, funeraria, es una pirámide demográfica funeraria. Muchos viejos, pocos niños, entonces por lo tanto desde el futuro pocos jóvenes. Siempre que ha pasado eso en la historia de la humanidad, lo explicaba Arnold Toynbee, el historiador inglés, aparece un proletariado exterior, decía Arnold Toynbee, que va ahí porque hace falta cubrir puestos de trabajo. Ahora, si ese proletariado exterior que llega tiene una cosmovisión, es decir, una forma de entender el mundo, las relaciones del hombre con el hombre, del hombre con la mujer, y de cómo se establecen las relaciones en las sociedades, antagónica con la sociedad acogida, como ese proletariado exterior no ha perdido el sentido de trascendencia y sigue teniendo hijos, en un momento determinado es mayoría, y cuando es mayoría decide cambiar la sociedad, para que la sociedad se adapte a su forma de ser, a su cosmovisión del mundo. Y entonces España dejaría de ser España. La única forma de que España continúe siendo España es que haya una inmigración masiva hispanoamericana, porque ese proletariado exterior llegará con la misma lengua, llegará con la misma religión, llegará con los mismos valores. Es decir, ¿Tú crees que lleva con los mismos valores? Sí. ¿Tú crees que llegan aquí sabiendo lo que España ha hecho en América? No importa que no lo sepan. Y no importa, se entiende que el que llegue sea un delincuente. No importa, hasta que sea. Entonces vamos a los aeropuertos a entregarles un libro. Hay que esperarles, hay que entregarles, aparte de un pasaporte, habrá que darles un libro tuyo. Lo que te digo, no importa que hasta el que llegue sea un delincuente, porque el hijo de ese delincuente va a hablar español, ¿está? Y cuando uno tiene la comunidad de la lengua, ¿está? Rápidamente puede reconocer la comunidad de los valores y comprender la historia y entender que le han falsificado la historia y reconocerse rápidamente, ¿está? Aún el hijo de un delincuente, ¿está? En cambio, si alguien llega con una cosmovisión distinta, donde cree que está en una tierra que le perteneció y que le debe pertenecer de nuevo, entonces no hay arreglo posible. La única salvación de España son esos muchachos que vienen de Hispanoamérica. Algunos serán medio más o menos, otros mejores, no importa, no tienen ninguna importancia. A la larga todos se integrarán, todos. ¿Está? En la Argentina también llegaban, se entiende, españoles buenos y malos. Llegaban polacos buenos y malos, ¿está? Y algunos eran mafiosos, sí. Había una mafia siciliana en Rosario. ¿Y qué pasó? Desapareció después y todos se integraron. No estamos todavía hablando de un tema muy importante, que es la religión. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo la religión forma parte, la religión católica forma parte, es la columna vertebral de la idea de hispanidad? Pero al mismo tiempo se da el hecho de que hay una iglesia como institución que combate la hispanidad, que también traiciona a aquellos que la hicieron posible, ¿no? hace 5 siglos. ¿Qué se hace frente a eso? Nada, seguir predicando la verdadera historia. Si se sigue predicando la verdadera historia, al final todo cambia, no hay que confundir las cosas, seguir predicando la verdadera historia. Y la verdadera historia la comprendieron hombres que, por ejemplo, eran ateos y que provenían del comunismo, como por ejemplo Gustavo Bueno. Gustavo Bueno provenía, se entiende, del marxismo,
¿está? Del comunismo. ¿Y qué dijo Gustavo? Bueno, mire, está, yo no creo en Dios, pero culturalmente, sin nuestros valores, todo culturalmente, España es católica. Entonces yo soy católico. Soy católico cultural, decía, bueno, no creo, y está bien porque nadie puede obligarla a creer a otro, ¿no? Las creencias no se imponen. Las creencias uno las asume porque quiere. Pero crea o no crea, ese hombre que era un marxista, que era un comunista, decía, nosotros somos españoles católicos. Y él no creía. Bueno, muy bien. Entonces hay que seguir predicando la verdad histórica. ¿El sustrato de la leyenda negra es una guerra de religiones? Fue una guerra de religiones sin ningún lugar a duda. Es de la guerra del protestantismo contra el catolicismo. ¿Está? Y en esto yo soy siempre muy duro, ¿está? Porque todo desorden en el pensamiento provoca un desorden en la acción. ¿Está? Y los españoles han tenido, como los hispanoamericanos, como los argentinos, como los mexicanos, como todos hemos tenido un gran desorden en la acción. En la acción porque teníamos un desorden en el pensamiento. Es decir, cuando se produce la reforma protestante, ¿qué es lo que había? Había, se entiende, una cristiandad occidental y había una cristiandad oriental, la que estaba, se entiende, en los países eslavos, en Grecia. Quiere decir que cristiandad era el sustantivo, ¿está? Y occidental el adjetivo, cristiandad sustantivo y oriental el adjetivo. ¿Y qué pasa? Los que hacen la reforma se quedan con el adjetivo pero pierden el sustantivo. Es decir, la cristiandad, aunque no lo lograse, aunque no fuese nunca así, en teoría por lo menos decía hay que buscar el bien común, la verdad y la belleza. Después que no se lograse es otro problema. Pero los otros dicen no es más así. Entonces, ¿qué hay que buscar? Si uno no busca el bien común, la verdad y la belleza, hacerse ricos. ¿Y por qué? Porque ha dicho Lutero, el hombre se salva por la fe, y Calvino, que era mucho más inteligente, lo complementa y le dice, ¿no es cierto?, la riqueza es un signo de predestinación. Entonces, ¿qué es bueno? Es bueno lo que es útil. ¿Y qué es útil? Lo que me hace ganar dinero. Y entonces, lo que me hace ganar dinero es útil, y dice Calvino es un signo de predestinación. Y entonces, Inglaterra cuando se hace calvinista, es porque en el fondo se hace calvinista, aunque mantenga ciertas formas y haga una iglesia nacional anglicana, ¿qué es lo que está diciendo Inglaterra? Nosotros vamos a ser la dueña del mundo, tenemos derecho a eso, y vamos a ser los más ricos porque somos un nuevo pueblo elegido. Y entonces es un signo de predestinación que seamos ricos, y entonces Occidente se transforma por culpa de Inglaterra en sinónimo de imperialismo, porque se queda con, se entiende, el adjetivo y pierde el sustantivo. No va Inglaterra a América a hacer, se entiende, una obra, se entiende, con los indios ahí y decir, bueno, ¿quiénes son estos? A ver si podemos integrar. No. Inglaterra llega, se entiende, a la costa de Estados Unidos y dice, el mejor indio es el indio muerto. Y los vamos a matar a todos. Y de hecho, si vos y yo nos vamos a tomar una cervecita a Boston un día de primavera, no vamos a ver pasar a mestizos, mezcla de anglosajón con indio norteamericano. Algún mestizo de los nuestros sí, mezcla de español con indio nuestro, de los nuestros mucho, de los de ellos ninguno, porque la política fue el mejor indio es el indio muerto. Y España dijo, no es así, no se los puede matar porque son hijos de Dios. Y entonces Isabel la Católica dice, cásense españoles con India y indio con español. Y cuando se toma esta decisión, no hay más metrópoli y colonia, porque si yo me fundo con el otro, me mezclo, no hay más relación metrópoli y colonia, es un mismo pueblo. ¿Y el exterminio de los indios en América, quién lo hizo? Porque en Argentina, por ejemplo, la campaña del desierto, ¿podríamos culparles? No, también es otra gran falacia. Es otra gran falacia de la izquierda, ¿no es cierto?, en Argentina, de una izquierda siempre pagada por Inglaterra, porque como decía Arturo Jaureche, la izquierda argentina es una izquierda pro-británica, porque critica a los Estados Unidos, pero nunca a Inglaterra, que es lo que nos molestaba a nosotros y nos jodía a nosotros en Argentina. Esa izquierda critica, se entiende, a Roca cuando hace la campaña del desierto, pero no dice que los indios tehuelche recibían a Roca con la bandera argentina flameando, porque lo estaba librando de los araucanos que lo habían dominado, oprimido y asesinado. ¿Y por qué lo critican a Roca? Muy sencillo, no por la campaña del desierto. La campaña del desierto, lo que nadie dice, es que tenía que terminar en el Río Negro. ¿Por qué tenía que terminar en el Río Negro? Porque toda la clase política argentina sabía que del Río Negro para allá la intención de Inglaterra era hacer una nueva Australia. Por eso estaban mandando galeses sin autorización del gobierno argentino. Y Roca, en un rapto, quizás haya sido bipolar, porque tenía aspecto muy negativo, dijo no.
Crucen las tropas el Río Negro y ocupen la Patagonia. Vayan a Ushuaia y saquen la bandera inglesa que estaba flameando en Ushuaia. Ellos decían que no era la bandera inglesa, que era la bandera de la iglesia anglicana. Pero, joder, es tan parecida que casi no me doy cuenta cuál es una, cuál es otra. Y entonces, ¿por qué odian a Roca? Odian a Roca porque Roca le quita a Inglaterra, se entiende, la Patagonia. Y entonces toda una izquierda cipaya en Argentina, que siempre se la pasa criticando a Estados Unidos, pero nunca a Inglaterra, que fue el imperialismo que a nosotros nos dominó, entonces se la agarra en contra de Roca. Pero esto ya es viejísimo en Argentina. Quiero volver sobre el tema de la herencia, porque yo me eduqué en una historiografía que decía España lo único que dejó en América fueron curas, funcionarios y abogados. Y era una historiografía que culpaba el subdesarrollo posterior de Argentina a lo que había dejado España. Decían, si hubiéramos ido, si no hubiese sido por los españoles, hoy seríamos Australia, ¿no? Es decir, si hubieran, lo habrás escuchado tantas veces. ¿Cuál es tu respuesta ante eso? Bueno, eso es un mito que todos los argentinos, una gran parte, tienen en la cabeza, porque no hay que olvidarse que la Argentina fue una colonia informal de Inglaterra. Está una colonia informal de Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa y lo que diferencia, ¿no? Lo que diferencia a Argentina de Canadá, por ejemplo? Para no hablar de los Estados Unidos, para hablar de Canadá, que tiene, se entiende, una población siempre muy parecida a Argentina y una superficie mayor que de Argentina, pero cuando uno le saca el hielo es parecida a la de Argentina, porque el resto son todos hielos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mira, pasa una cosa muy sencilla. Cuando nosotros declaramos la independencia, hay una guerra civil en Argentina. Esa guerra civil, los argentinos la nombran con un nombre de fantasía, que no dice nada. Dice federales unitarios. Pero eso no quiere decir nada, porque nadie se mata por una cuestión jurídica. Eso no existe en la historia de la humanidad. Ahí lo que había era un sector que era prohispánico, que quería mantener la unidad heredada de España y consideraba que el mejor camino económico era la industrialización a partir de un proteccionismo económico, porque esa industria no podía, se entiende, mantenerse sin un cierto proteccionismo, porque la industria, como un niño, necesita protección cuando es niño y cuando es adolescente, y cuando llega a la juventud, cero protección, porque si no se vuelve contraproducente. ¿El nombre historiográfico, el personaje que representa ese momento histórico? Eso lo representa Juan Manuel de Rosas. Malgrado que ahora lo llamen tirano nuevamente, en una campaña electoral. Y entonces esa guerra civil se termina con el triunfo del bando unitario, anti-español, librecambista, que no quería la industrialización, y Argentina tiene un crecimiento gigantesco, pero no desarrollo, porque había que crecer para poder abastecer al mercado británico de carne, fundamentalmente después de trigo. Pero ¿qué está haciendo Australia mientras tanto? Australia mientras tanto, estamos hablando de 1880, gobierno de Roca, que yo antes dije que tuvo su aspecto positivo y su aspecto negativo. El aspecto negativo es que Roca se gasta la renta agraria como se gastan los árabes hoy en cosas suntuarias, pero no industrializa a la Argentina. Mientras tanto hay un personaje en Canadá que está gobernando al mismo momento que Roca, que se llama McDonald. ¿Y McDonald qué hace? Dice, no, vamos a invertir la renta agraria en la industrialización. Pero Canadá era un dominio británico, no podía poner barreras proteccionistas. Y McDonald, ¿qué dice? Si no me lo dejan, le dice a los ingleses, hago la independencia. Los ingleses dijeron, negociemos, haz tu sistema proteccionista. Entonces el Canadá, al mismo tiempo que exportaba cereales y vacas, se industrializaba, porque invertía la renta agraria en la industrialización. ¿Y qué hacía la Argentina? La Argentina hacía cosas muy bonitas, palacios fantásticos como el Palacio de los Sanchorena, el Palacio de los Paz, que eran castillos que no había en Europa, ¿verdad? Pero no nos industrializamos. Cuando el precio de las materias primas bajó, el de las nuestras, el de la carne, nosotros nos fundimos y ellos tenían una industria capaz de crear un nuevo modelo productivo y nosotros nunca lo tuvimos. Bueno, Marcelo, vamos a dejarlo aquí. Solo una última pregunta. ¿Cómo has llegado en un momento muy particular de España? Has dejado en la entrevista alguna pincelada, pero aunque sé que no te gusta mucho hablar de política, pero ¿cómo has visto, cómo estás viviendo este momento? Porque, aunque no quieras, estás alojado en una zona céntrica, has estado en las manifestaciones en alguna de Ferraz. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, yo te lo puedo resumir en una frase. Es el gobierno español contra la nación española.
Eso es lo que estamos presenciando. El gobierno español contra la nación española. Un gobierno que se ha propuesto destruir la nación española. Y entonces un pueblo que instintivamente, no por un acto absolutamente racional y reflexivo o ilustrado, sale a las calles a defender su nación contra un gobierno que quiere destruir la nación. Vamos a dejarlo aquí. Un auténtico placer haber presentado y haber tenido esta charla con Marcelo Gullo, lo que América le debe a España. Parte de esa obra que ya es un clásico. En España ya se conoce, ahora falta que la conozcan donde hay que conocerla. Ojalá. En América. Ojalá. Y esperemos que esta entrevista en OK Diario sirva y haga de puente de plata para que muchos del otro lado hispanoamericanos empiecen a conocer sus raíces, sus valores y saber de dónde vienen, porque como tú dices siempre, si no sabes de dónde vienes, ¿a dónde vas a ir? Así es, tal cual. Gracias. Muchas gracias, Luis.